Buenas noches, estamos nuevamente con un video de Roulette Anatomía, en este caso hablando de la miología o músculo del brazo. Voy a empezar a preparar de las distintas regiones o segmentos, los músculos del miembro superior, miembro inferior y del cuello, explicando a su vez también las relaciones que tienen en sus topografías y el contenido que vamos a encontrar en cada una de estas topografías importantes. Siempre son elementos vasculares, nerviosos, y delimitarlos, obviamente. Algo interesante para hablar de los músculos del brazo: siempre que hablemos de una región muscular vamos a ver dónde se localizan estos grupos musculares, ¿sí? La localización. En este caso tenemos un grupo anterior y un grupo posterior separados por el tabique o septo intermuscular, que estos septos son las poneros y estos músculos que van a estar recubriéndolos y de esa manera no van a dejar que se toquen y se van a insertar en los bordes medial y lateral del húmero. De esa manera separa del grupo anterior el posterior. En el grupo anterior vamos a encontrar un plano profundo donde se encuentra el coracobraquial y el braquial anterior. Y en el plano superficial vamos a tener al bíceps braquial, que va a estar cubriendo a estos dos con sus dos porciones de inserción proximal, la cabeza corta y la cabeza larga. Después, en el grupo posterior vamos a encontrar al tríceps braquial, donde vamos a ver que tiene tres cabezas de inserción proximal: el vasto interno, el vasto externo y la porción larga. De esa manera vamos a encontrar a los músculos en cada uno de estos grupos. Lo otro que vamos a hablar de los músculos es su inserción proximal, que está cercano a la línea media del cuerpo y va a ser el punto fijo del músculo. Lo otro, la inserción distal, ¿sí? Que vamos a ver es todo lo que se aleja de la línea media y va a ser la porción móvil, que es lo que va a mover el segmento. Y según donde se inserten, la parte fija, que es la inserción proximal, y la parte distal, vamos a ver qué es lo que hace por ejemplo con el brazo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y después la acción del músculo y quién lo inerva, que va a dar la estimulación eléctrica o el estímulo eléctrico para la contracción del músculo. Bien, vamos a comenzar con el grupo anterior. En el grupo anterior tenemos en el plano profundo el coracobraquial, ¿sí? Que es este que estoy acá señalando con el puntero. La inserción proximal es en la apófisis coracoides, junto con la porción corta del bíceps, y de ahí se dirige hacia afuera, abajo, y se va a insertar distalmente acá, en la cara anteromedial del húmero. ¿Qué es lo que va a hacer cuando se contrae el músculo? Va a llevar el brazo hacia adelante y hacia la línea media. Entonces va a hacer flexión y aducción del brazo. ¿Quién lo inerva? Este nervio que está atravesándolo, y de ahí que se llama músculo perforado de Casearius. Es el nervio músculo cutáneo, rama terminal del plexo braquial. Vamos a ver que lo perfora y se va a dirigir hacia afuera, ¿sí? Apoyándose por encima del coracobraquial y el braquial anterior, y va a pasar debajo del bíceps braquial y se hace superficial en el canal bicipital externo, donde se va a distribuir por la piel en la región anteroexterna del antebrazo, ¿sí? Así es como va a pasar el nervio musculocutáneo y el recorrido que tiene, y va a dar la inervación motora para el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial. Entonces ya sabemos la inervación de los tres músculos. Vamos al otro. El braquial anterior, su inserción proximal, es debajo de la tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta distalmente el músculo deltoides. Debajo, entonces, en toda la cara anterior del húmero se va a insertar el braquial anterior o profundo, y de ahí se dirige distalmente hacia el cúbito para insertarse en la apófisis coronoides. ¿Qué es lo que va a hacer el músculo cuando se contraiga? Va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo cuando la mano está en pronación, y pronación significa empujar, ¿sí? ¿Cuándo está en pronación? Cuando la mano está, o la palma de la mano está mirando hacia abajo, ¿sí? Así es pronación, y va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo. Ya sabemos quién lo inerva, que es el músculo cutáneo. Del otro lado, en la parte superficial, el bíceps braquial. Tenemos la cabeza corta, que se inserta en la apófisis coracoides, ¿sí?
y la cabeza larga que se inserta en la tuberosidad pero supraglenoidea. Lo vemos acá y lo vemos acá. Otra cosa interesante que después va a salir de la cavidad articular, porque está dentro de la articulación, por la corredera bicipital, ¿sí? Y una cosa interesante, como está dentro de la cavidad articular, el tendón se menciona que es intraarticular, pero extrasinovial, ya que la membrana sinovial que secreta el líquido y recubre la cavidad articular por dentro, no va a envolver al tendón de la porción larga del bíceps. ¿Estamos? Recuerden esto y menciónenlo siempre. El tendón es intraarticular, pero extrasinovial. Bien. Vamos a ver que se encuentra con su otra porción, que es la cabeza corta, y forman un solo músculo que se dirige distalmente para insertarse en el radio. ¿En qué parte? Acá, en la tuberosidad bicipital del radio. Esa va a ser la inserción distal. ¿Qué es lo que va a hacer el músculo? Cuando la mano está en supinación, va a flexionar el antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Acá, el antebrazo sobre el brazo. Recuerden esto. Y supinación significa suplicar o pedir, cuando la palma de la mano está hacia arriba o hacia adelante. Recuérdenlo. ¿Sí? Esto es la parte muscular anterior. Vamos a la posterior. En la posterior tenemos un solo músculo que es el tríceps braquial. Vamos a ver que tenemos tres: la cabeza larga, el vasto externo y el vasto interno. La cabeza larga va a tomar inserción en la tuberosidad infraglenoidea, que va a estar debajo de la cavidad glenoidea, que es para articularse con la cabeza del húmero. Se inserta ahí. Y vamos a ver que tiene relación con el redondo mayor y menor, porque van a estar acá el redondo menor y el redondo mayor, que es donde se encuentra el triángulo de los redondos. Ahora, el tríceps, la porción larga, atraviesa ese triángulo y va a formar un triángulo homotricipital, el cuadrilátero de Belpo y la hendidura de Avelino Gutiérrez. Forma estas topografías. Por el triángulo homotricipital va a pasar la arteria subescapular, que va a ingresar a la fosa infraespinosa para darle la irrigación a toda esta zona infraescapular, o infraespinosa en realidad. Después, por el cuadrilátero de Belpo pasa el nervio circunflejo junto con la arteria circunfleja posterior. El nervio va a estar inervando el redondo menor y el deltoides, y va a dar una rama sensitiva para la región deltoide en la piel, ¿sí? Que es justamente donde ponen las inyecciones y duele, ahí, justamente ahí. Después, por la hendidura de Avelino Gutiérrez se lo ve pasar, se menciona, porque se esconde en el canal de torsión del brazo, el nervio radial y la arteria humeral o braquial profunda, rama colateral de la arteria humeral. Ese es el contenido de la topografía del hombro, ¿sí? De los triángulos de los redondos. Ahora, teniendo en cuenta el canal de torsión del brazo, el vasto externo se va a insertar en lo que es por encima, acá lo vemos mejor, por encima y afuera del canal de torsión del brazo. Y el vasto interno se inserta por debajo y adentro del canal de torsión del brazo. Después, las tres cabezas van como un solo músculo o tendón para insertarse acá en el olecranon, acá. ¿Qué es lo que va a hacer una vez que se contraiga? Va a producir la extensión del antebrazo sobre el brazo y levemente del brazo sobre el hombro, por la inserción que tiene la escápula. Ahora, ¿quién lo inerva? Este nervio que está pasando por acá, que es el nervio radial, también rama terminal del plexo braquial. Esto es todo sobre la parte de músculos, y una aclaración nada más: lo que está en esta imagen del néter en rojo es toda inserción proximal, y lo que está en celeste o azul es inserción distal de los músculos. Es una aclaración nada más, para que se les sea más fácil poder estudiar. Así que nada, recuerden de en este orden poder estudiar los músculos, que se les va a hacer más fácil. Siempre, según la localización, los grupos, planos, inserción proximal de cada uno de los músculos, inserción distal, función e inervación. Así que nada más, les mando un saludo desde Santo Tomé Corrientes, muchos éxitos y que le vaya re bien sus exámenes. Un abrazo, le habla Jonathan Villordo.